que en este momento se nos está uniendo por Twitch, LinkedIn, Facebook, YouTube y TikTok una vez más a revisar estas plataformas de inteligencia artificial que nos están haciendo la vida de cuadritos todo el tiempo. Hoy vamos a revisar una muy interesante que mis amigos de LinkedIn me han llamado a checar. Es una plataforma nueva, aparentemente muy buena, muy interesante, que es una plataforma que tiene que ver con la producción de imágenes de inteligencia artificial, pero está orientada hacia un tipo diferente de imágenes o de objetos que vamos a estar creando. Este, que son los objetos y las imágenes que están dedicadas para lo que viene siendo publicidad, para lo que viene siendo cosas como por ejemplo la producción de imágenes profesionales para tu producto, o de repente si quieres tener algún tipo de escena especial que sea precisamente para influencers o algo por el estilo, pues esta es la plataforma que vamos a utilizar. Y esta plataforma, muchas gracias a la gente de LinkedIn y a Miguel Silva Server Lab, que fue el que me tagueó por la comunidad de LinkedIn. Y si no tienen un LinkedIn, tienen que tener un LinkedIn, por favor. Hoy vamos a empezar este en vivo. Les vamos a dar un par de consejos para empezar con respecto a lo que es su ecosistema digital en este 2025. Ya estamos a mitad de febrero, el año se está yendo volando y hoy les quiero hablar, antes de comenzar, un poquito de lo que es el ecosistema digital y la identidad digital que tanto nos hace falta. Pero antes de comenzar, vamos a darle la bienvenida y vamos a traer a la gente de Instagram, que todavía no la hemos unido por aquí. Como ustedes saben, yo todo el tiempo estoy transmitiendo por varias plataformas al mismo tiempo, y en este caso, en este momento, estamos transmitiendo por TikTok, por YouTube, por Twitch, por Facebook, por LinkedIn, y ahora mismo vamos a unir a la gente en vivo de Instagram, que vamos a estar hablando también con ellos y compartiendo toda esta información. Y en este momento, los que me están viendo, si me quieren ver en Instagram, estoy en Instagram. Si me quieren ver en Facebook, en Twitter, en Twitch, ¿cómo estoy haciendo esto? Pues estoy utilizando el TikTok Live Studio para irme live por acá por TikTok, que es una comunidad espectacular. Y aparte estoy utilizando el Instagram Desktop para irme live por Instagram. Por supuesto, estamos utilizando el gran motor de Riverside, que es el que nos permite a nosotros básicamente ir en vivo. Ok, entonces vamos a cuadrar aquí. Está conectado Henry Varela con nosotros. Si no lo siguen, síganlo. Henry Vanderbeest, que es uno de nuestros colaboradores, gran fotógrafo, postproductor, y me está comentando que le subamos un poquito al audio, así que vamos a subirle por acá. ¿Qué tal? Vamos a ver si está mejor en este aspecto, en este caso. Deberíamos estar recibiendo un poquito más de audio y ya por ahí vamos a tener el feedback. Muchas gracias a todos esos likes que estamos teniendo, y en un segundito vamos a ver la plataforma. Ya Henry nos va a decir si la estamos haciendo un poquito, si la estamos haciendo un poquito mejor. Perfecto. Ok, muy bien. Ahora ya estamos en la jugada con el audio, según lo que nos está diciendo Henry, y vamos a empezar a compartir la pantalla para darles a todos ustedes entonces una probadita, y nosotros también, por supuesto, de lo que es esta nueva plataforma que nos está indicando hoy la gente de LinkedIn, que me mandaron para que por favor revisara, porque aparentemente es una de las plataformas que va a romper la liga. Sabemos que cuando estamos produciendo imágenes con inteligencia artificial, con plataformas de inteligencia artificial, es un poquito complicado conseguir una calidad fotográfica, conseguir esa calidad que en realidad estamos buscando, y pues lamentándolo mucho, muchas veces dependemos de ser muy buenos en la parte del prompt para poder generar el resultado que queremos. Pues en este caso, justo ahora, para eso es esta plataforma que vamos a estar mostrando el día de hoy. Y vamos a pasarnos acá a compartir nuestra pantalla para poder disfrutar de la plataforma que tenemos hoy en día enfrente, que se llama Visual Electric. Esa es la plataforma que vamos a estar viendo el día de hoy, Visual Electric. Y Visual Electric es una plataforma que a mí particularmente me llama mucho la atención. Voy a ponerlo por acá para que todos ustedes lo vean. Este es
el principal. Este es la pantalla principal de Visual Electric. Y Visual Electric es una página muy simple, muy sencilla, van al grano, tienen unas muestras muy buenas que a mí particularmente me han gustado mucho. Les pongo por acá, como siempre, la URL para que ustedes vean a qué nos estamos conectando y en qué es lo que vamos a empezar a trabajar el día de hoy. Como dice aquí, pues esta es una cámara para tu mente. Una cámara para tu mente. Me encanta el eslogan que tienen aquí. Me parece que está buenísimo. Una cámara para tu mente. Trae tu visión a la vida con Visual Electric. El primer generador de imágenes construido para diseñadores. Bienvenidos. Vamos, es el futuro. Esto va a estar muy bueno. Así que vamos a ver qué es lo que hace esta plataforma de Visual Electric, porque tiene una cantidad de cosas que me gustaron mucho y me llamaron muchísimo la atención. Vamos a ver por acá. Principalmente, como el resto de las plataformas usualmente hacen, a mí no me gusta mucho. Está mostrando pues un pequeño sample, una pequeña muestra de lo que viene siendo su interfase. Ojo, yo ni siquiera he hecho una cuenta en la plataforma, simplemente la estoy visitando y como siempre vamos a ver si es verdad que el tigre es como lo pintan. Y para eso estamos nosotros aquí. Fíjense que en el video de muestra ellos nos indican que la plataforma tiene la capacidad de crear imágenes muy realistas y que esas imágenes pues básicamente están pasando por un filtro de prompts de inteligencia artificial, los cuales le están dando a ellos la capacidad de poder realmente lograr imágenes que puedes utilizar, está genial, dentro de tu social media. Y si esto tiene cosas como por ejemplo integrar tus productos dentro de ella o colocar algún tipo de variación de mockup o algo por el estilo, pues realmente que veo que es algo muy bueno. Esto ya lo hacen otras plataformas como por ejemplo el Clean Try On o el Pika Ingredients, que lo vimos la semana pasada y estuvo muy bueno. Ahora vamos a ver qué es lo que está pasando con esta gente de Visual Electric. Y dice aquí, nunca utilices otro stock photo, crea imágenes fotorrealistas que no vas a creer que son generadas con inteligencia artificial. Según lo que ellos dicen, esto es un nuevo modelo, así que creo que no se están montando encima de lo que viene siendo Flux, por ejemplo, un modelo Flux, el modelo nuevo de Runway, que es Runway Frames, o inclusive encima de un modelo como por ejemplo Midjourney, que es uno de los modelos más robustos que sabemos que hay en el mercado. Pero pues por ahora lo que vemos en este momento es precisamente que el modelo es bastante robusto y fíjense las muestras que estoy viendo acá. Esto está espectacular. El mockup de producto está genial. Si de verdad respeta lo que sale dentro del producto como tal, pues esto es un éxito absoluto y total. Y vamos a ver por aquí qué más tenemos por aquí. Ok, perfecto. Vamos a ver qué más tenemos. Vemos que tenemos unas fotografías y fíjense que cuando me coloco encima de las fotos de muestra que ellos tienen acá en esta galería, puedo ver algo que se llama estilo y el prompt. Me llama mucho la atención, por ejemplo, un sprinter en ropa atlética azul, está agachado en los starting blocks, enfocado y determinado, y me gusta mucho la capacidad que tienen ellos de generar estas imágenes. Esto está espectacular. All Brick Band Vintage Orange Sign Reading Visual Electric Company está espectacular, muy bien. Y podríamos estar viendo un nuevo jugador dentro de lo que es la escena de la generación de imágenes en inteligencia artificial. Esto es uno de los grandes problemas que nos hemos enfrentado los creativos, que es muy divertido, que es muy bueno, que es muy bonito, pero a final de cuentas, para tú poder generar una imagen de muestra comercial, a veces se pone un poquito complicado. Entonces vamos a seguir revisando cuáles son las otras bondades que la plataforma nos dice que tienen dentro de su plataforma, y una de ellas, oh, qué locura, es la capacidad de hacer mockups. Dice por aquí, una mano sosteniendo un smartphone. Dice por acá que es una mujer con una tote bag. Una tote bag es esta cosa que ellos utilizan, que son esas bolsas de tela, sosteniendo una bolsa de tela. Fashion photography, un hombre con un baseball cap mira hacia abajo. Y por supuesto el típico mockup que vamos a necesitar de nuestro letrero en la calle, ¿verdad? Por supuesto, claro que sí, cómo no. Y me encanta la fotografía que está mostrando aquí. Inclusive tenemos algo de Stationery, donde me está mostrando un libro cerrado con una marca roja. Fíjate que el detalle aquí pequeño de la marca roja lo podemos observar según el prompt
como ellos lo pusieron allí, pues la plataforma en la parte de mockups está muy interesante. No sé si tienen dentro de la plataforma la capacidad de implementar tu arte dentro de esos mockups. Ahora, sabemos muy bien que herramientas como Illustrator en sus últimas versiones tienen la capacidad de implementar directamente el arte que tú estás creando dentro del mockup como tal. Entonces, pues vamos a mirar qué es lo que está pasando por aquí. Un saludo a toda la gente de Instagram que están ahorita unidos. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por conectarse. Hoy vamos a aprender esta plataforma y va a estar, espero, buenísima. También a la gente de TikTok, Meño, que está por ahí conectado. Muchas gracias por tus likes y compartir este live. Si tienen alguna pregunta, pues por aquí los tengo de un lado, por aquí los tengo en Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn y me pueden ir escribiendo si tienen alguna pregunta. Dice por aquí que tiene 60 presets de estilos únicos. Ya los vamos a mirar, por supuesto. Film de 16 milímetros, origami, cianotipo. Esto está muy bueno. Flat design, que es ese corporate design que todos llegamos a amar y a odiar. A ver, isométrico fotorrealista, que es bastante interesante. Tenemos outlines, tenemos fotografía fashion, tenemos collage y tenemos blanco y negro. Y me imagino que debemos tener algunos más, pero esto es lo que nos están mostrando en este punto. Y por aquí, por supuesto, vamos a ver qué más tenemos en la plataforma. Dice que es una forma más natural de hacer los prompts, en donde podemos ver que el sistema de prompts de esta plataforma Visual Electric es un sistema de prompts mucho más simple que nos permite a nosotros también, según lo que vemos aquí arriba con algunas herramienticas, generar un par de retoques, variaciones, scale detallados, quitarle el fondo, lo cual es bastante importante. Y bueno, si ellos en realidad hacen lo que están prometiendo, esto para mí sería una de las plataformas más importantes dentro de un equipo creativo, puesto que pues, claro está, siempre hemos tenido aquel tema de tantas plataformas de inteligencia artificial y ellos están indicando en esta plataforma que pueden colaborar en equipo, es decir, que puedes invitar a tus colaboradores para que trabajen contigo dentro de la plataforma y puedes ver en tiempo real quién está trabajando. Esto está muy bien. Como les dije anteriormente, yo ni siquiera he hecho una cuenta, pero como siempre lo hacemos, nosotros el día de hoy, pues claro que vamos a estar haciendo una cuenta y vamos a estar utilizando todas las expresiones y todas las herramientas que esta plataforma tiene para que nosotros disfrutemos de ella. Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a pasar por acá a visualelectric.com, que es la plataforma en donde vamos a trabajar y vamos a empezar haciendo una cuenta rápidamente. Eventualmente vamos a comprar un par de créditos en esta cuenta para nosotros poder hacer el uso de todas las herramientas si es que nos conseguimos con algún paywall, algún muro de pago dentro de la plataforma. Vamos a tratar de utilizarla completa. Muy bien, veamos qué estoy haciendo por aquí. Estoy haciendo la cuenta en este otro monitor que tengo por acá, pues estoy introduciendo mis datos personales y estoy tratando de ver cómo es el sistema de login dentro de la cuenta. Estoy utilizando los correos electrónicos, por supuesto, que tengo para hacer estas muestras. Perfecto, y aquí simplemente para que sepan, nada más presiono Get Started, Continue with Google y él me deja crear una cuenta con Google, lo cual es la mejor forma de crear una cuenta en el planeta, según lo que yo veo. Y apenas creas una cuenta, esto es lo que sucede. Ahora estamos entrando en materia y lo estamos viendo justo tal cual como lo queremos ver. Número uno, me dice que para qué planeas utilizar Visual Electric. Pues muy bien, si lo quieres para el trabajo, para cosas personales, para la escuela, ¿qué esperas obtener? Esto es algo muy importante. Vamos a ponerle acá trabajo y le voy a colocar aquí Stock Imaginary, Brand Design, Product Imagery, Photo Editing, Marketing Assets, Arts and Entertainment and something else. Vamos a ponerle concepto e ideación, le podemos dar continuar y fíjense que me sigue haciendo algunas preguntas, como le contesté que era del trabajo, algunas preguntas que tienen que ver también con las características laborales, me imagino, de esto. Entonces le vamos a poner por acá un par de cosas que tienen que ver con la compañía. Y vamos a ponerle aquí que trabajamos en Graphic Design, está bien. Le vamos a dar continuar. ¿Y qué otras herramientas utilizas generalmente? Pues yo básicamente utilizo mucho, por ejemplo, Midjourney, Firefly, Crea, Dalino mucho y de esto básicamente todo lo que existe. Listo, está.
ya estás. Aquí estamos utilizando la plataforma de Visual Electric el día de hoy y vamos a ver qué tal. Esto está muy interesante. Dice por aquí, inviten a sus amigos y ganen voltios gratuitos. Gente tan creativa. Me gusta lo de voltios gratuitos, está muy bien. Así que en este video, en la descripción de YouTube, les voy a dejar el link que ellos me van a dar aquí y me ganan unos voltios. ¿Ok? Muy bien, y vamos a ver qué más tenemos por aquí. Entonces, en el método de trabajo, según lo que estoy viendo, tienes algo que se llama Canvas, que es en donde puedes trabajar. Fíjense, por aquí está este botoncito. Aquí me imagino que puedes crear un Canvas para hacer tus ideas, para montar ciertas cosas. Ya le vamos a dar clic a todo para quitarnos de encima la curiosidad. Estoy en este momento en la primera pestaña en la que llegas a la plataforma que es Inspo. Me imagino que debe ser para ver inspiración de creadores de creaciones de otros usuarios, lo cual está muy bien. Si le doy clic a alguna de estas creaciones, vamos a darle clic, por ejemplo, a algo interesante. Esto está muy bien. Puedo ver el prompt en esta parte de aquí, en esta parte superior, lo cual es fantástico que lo muestren. Puedo ver el director de arte, vamos a darle clic. Ah, muy bien. Make it a daytime. No tiene algo en el director de arte. Vamos a ver si podemos añadirlo a un canvas. Muy bien. Fíjense que aquí lo puedo añadir a un canvas. El canvas es como una pizarra gigante en donde con la rueda central del mouse puedo moverlo. Con la rueda, con control y la rueda me puedo acercar y con control y la rueda me puedo alejar. Así que me imagino que esto es un workflow, una metodología de trabajo con la cual puedes ir explorando diferentes ideas y colocarlas uno al lado del otro. Me voy a devolver a ver qué más tenemos por aquí en Inspo y no estarnos saltando los pasos de una cosa a otra. Y vamos a abrir por aquí este y dice por aquí copiar link y dice por aquí descargar. Entonces dice por aquí copiar link y dice descargar, así que también puedes descargar esta imagen de muestra que tienen ellos dentro de la parte de inspiración. Y fíjense que en el prompt está bastante detallado, un prompt hiper detallado, surrealista de 32K Vanguard con detalles finos, bold de tamaño completo, foto editorial tipo Vogue. Y aquí empezó a hablar del modelo, de la pose, de la ropa, de una cantidad de cosas. No está tan fácil así. Por eso les digo, el tigre no es como lo pintan. Y ahora mismo cuando vayamos a hacer algún tipo de prompt, vamos a saber si esto en realidad funciona como ellos dicen o si están utilizando el término que escuchamos tanto cuando se están probando inteligencias artificiales, que es cherry picked, ¿ok? Que es básicamente que seleccionan sus muestras de una forma muy específica para que sean perfectas y tú te enamores de la plataforma con aquella primera parte. Vamos a seguir viendo por acá. Veo que en la parte superior, en la parte de inspiración, puedo filtrarlo por fotografía, arte, ilustración, craft, que es como manualidades, y arte digital. Vamos a darle. Muy bien, estos son las muestras de fotografías, me imagino que se crearon con el preset de fotografías. Fine Art. Ok, estas son las muestras de expresiones artísticas. Como pueden ver, por aquí tenemos algo de impresionismo, tenemos cubismo, tenemos realismo, tenemos ilustración, tenemos flat vector art, tenemos una gran cantidad de cosas, pero básicamente son muestras artísticas que encontrarías generadas por algún tipo de medio manual, ¿no? Hechas con inteligencia artificial. Y honestamente no he visto esta calidad de muestras desde mi journey, que son los que tienen este tipo de calidad tan buena de muestras. Y vamos ahora a ilustración. Ilustración está muy bueno, esto está encantador. Felicitaciones 100% al creador Douglas Fernando que hizo esta muestra porque está muy bien. Y vemos que en las ilustraciones tenemos cosas bien interesantes, como por ejemplo ilustraciones que parecieran más hacia la parte tal vez de óleo, creyón, y también tenemos algunas ilustraciones que son más hacia la parte de digital vector art, por ejemplo, con lo que estamos viendo aquí. Tenemos ilustraciones que tienen que ver más con duotonal también, ¿no? Está muy bien. Y tenemos ilustraciones, por supuesto, en el tipo Character Illustration corporativo, muy cómico esto. Tenemos outlines, lo cual está a person trying to realize why sitting in the workspace. Fíjate que me llama mucho la atención que en el prompt
ellos lo hicieron con un prompt muy simple, pero en el estilo dice Simple Outline, lo que quiere decir que vamos a tener la capacidad de poder con un Simple Outline ver estas muestras de este tipo. Vamos a continuar, ahora vamos a Craft, que es artes o manualidades. Sí podemos ver algunas muestras que se cuadran con eso. Fíjense que esta me llamó mucho la atención. Por ejemplo, es una disposición fotográfica de lo que podríamos llamar nosotros un mosaico tal vez de elementos realistas. Esto fue muy interesante en la época del 2000. Se hicieron muchos trabajos con este tipo de técnica. Origami, por supuesto, espectacular. Esto animado debe ser una locura para lo que sea. Vamos a ver qué más tenemos que ver. Claymation está muy bien, está muy chévere, me gusta mucho la textura. Fíjense la textura del clay, como ellos lo están colocando aquí. Eso está muy interesante, eso está muy bien. Y vamos a ver qué más tenemos por aquí, por este lado, en la parte de craft. Ah, miren, tenemos bordado. Está espectacular, está muy bien hecho. Y tenemos paper cuts también, tipo origami. Muy bien, están muy interesantes. Veo que cada una de estas tendencias, de estos estilos gráficos que están utilizando para los craft, están súper interesantes. Tenemos aquí wool, que es como lana, como si fuese tejido la muestra. Está muy bien. Y definitivamente que la inteligencia artificial nos ha cambiado a todos la vida. Esto es algo que no podías hacer ni soñando en horas o días de trabajo. Y pasémonos a digital, a ver qué tenemos. Y era justo lo que estábamos esperando. Ese tipo de render mucho más limpio, mucho más acabado, mucho más retocado. Como por ejemplo podríamos lograr algo como esto. Y es obviamente el tipo básico de escenas que veíamos nosotros cuando íbamos a trabajar con algún render de producto específico. Y lo llevabas del ámbito fotográfico a Photoshop. Y esto te daba este tipo de finalizaciones con iluminación digital. Vamos a ver que tenemos una invitada dentro de nuestro podcast el día de hoy. Díganle hola Pandora, hola mami, hola mami, buen perro, papá está en vivo. ¿Quieres salir? ¿Quieres que te ponga una silla al lado de tu papá? Muy bien. Ya le pondremos una silla a Pandora para que se siente a nuestro lado también a hacer los en vivos, pero por ahora pues vamos a seguir nosotros revisando la plataforma y después hablamos de perros. Tenemos por acá otras muestras que están bastante interesantes. Esto me gusta mucho, lo hemos visto antes, que lo está haciendo la gente mucho con Firefly y les queda muy bien. Sin embargo, esto me parece genial porque utilizaron un estilo isométrico, pero fíjense que no viene de una muestra específica, sino viene de el prompt. Entonces, hoy una de las cosas, vamos a anotar por aquí en nuestra agendita, una de las cosas que quisiera probar también es la generación de palabras con este modelo, a ver qué tal funciona. Y fíjense, este mecanismo intrincado de este reloj por la parte de atrás está muy, pero muy bueno. No esperemos más y vamos nosotros a meterle mano a esto a ver si el tigre es como lo pinta. Voy a ir a imágenes, a ver qué tengo por aquí. Está vacío porque no he generado nada. What's new? Me dicen que es nuevo. Dark Mode, gracias señor, porque no quiero que se nos quemen los ojos cuando estamos viendo el contenido. Referral Program, espectaculares. Retouch 2.0, estas son las últimas actualizaciones. Brand Scaler, control de imágenes, de cuántas imágenes generas. Empezar una cuenta con Apple y tienes la tab de historias y bla, bla, bla. Algunas otras cositas que son sus actualizaciones. ¿Dónde hacemos el trabajo y de qué manera lo hacemos? Vamos a entrar en materia. Canvases. Este es el lugar en donde vas a entrar a generar tus centros de trabajo, tus lugares de trabajo, en donde vas a hacer tus muestras, en donde vas a empezar a trabajar con respecto a ello. Y ahora le voy a decir a ellos aquí que voy a crear un new canvas. Le di en el botón superior, voy a volverlo a hacer para que ustedes vean, perdón, en la parte superior derecha de la pantalla, en este botoncito le voy a dar new canvas de nuevo para los que se están uniendo ahora en todas las redes sociales. Visual Electric. Visual Electric, que está súper buena la plataforma y ya hoy la vamos a estar probando. Si me dan un segundito y vamos a disfrutar de lo que tiene esta plataforma. Entonces le di clic acá a New Canvas y en la parte de New Canvas por aquí estoy viendo actualmente que tenemos un nuevo canvas acá hecho. Vamos a ver, este canvas
pues obviamente según lo que estoy viendo aquí está totalmente vacío. Vamos a renombrar el canvas, le ponemos aquí rename y ahora después de rename le ponemos, bueno, sample run. Muy bien, es la que vamos a modificar el día de hoy. Acá en nuestra plataforma de Visual Electric le damos clic y simplemente entramos a nuestro canvas y empezamos a explorar desde la parte superior. Vamos a ver en la parte izquierda esta línea de elementos que tenemos por acá y vemos que tenemos, vamos a ver, tenemos un artboard, un clic o un botón que me dice artboard. Por acá tenemos otro que me dice Hand Tool. Por acá tenemos otro, vamos a ver, que me dice Sketch. Me imagino que es que yo puedo dibujar o preparar algunas cosas. Me llama mucho la atención. Vamos a ver para qué sirve esta función. Dice por acá que puedo crear algunas formas. Esto está muy bueno. Puedo crear círculos, rectángulos, triángulos, líneas. Eso está muy bien. Puedo crear texto. Eso está interesante. Están pensando nosotros los diseñadores gráficos. Gracias para esta herramienta. Y por acá dice que podemos añadir imágenes que nosotros mismos traigamos desde nuestro computador y eso también está pues muy bien. Ya vemos que tenemos aquí la herramienta también de puntero con la cual podemos seleccionar y mover cosas. En la parte superior central de la plataforma tenemos por acá una línea en la que vamos a colocar nuestro prompt. Acto seguido tenemos un selector de estilos. Luego de eso tenemos un selector de formato. Entonces, ¿cuáles son los formatos disponibles que nosotros podemos trabajar cuando vamos a hacer contenido para social media o todo lo demás? Pues básicamente lo que ellos nos están poniendo aquí están muy bien. El alto, ok, 916, que es el de las historias de Instagram. Portrait, que es 3.4, que son esos posts de Instagram que son un poquito más corticos, muy recomendados cuando vayan a hacer contenido estático ahora. Square, típico 1.1, con el que todos comenzamos con ICQ en el año 1920, cuando empezó el internet. El Landscape, que es ese portrait volteadito, ¿ok? Que no es completamente white. Y el widescreen, que es el formato de los videos de YouTube, que es el formato de las películas. Eso se llama 16:9 widescreen. ¿Ok? Al lado de eso, pues tenemos este botoncito que está aquí, que es el botón de crear o de generar, me imagino. Vamos a ver qué opciones podemos conseguir en él. Y fíjense que esto está muy interesante y se los aplaudo porque es una cosa muy buena que me acabo de dar cuenta de esta plataforma. Tenemos la capacidad con esta plataforma de decidir la cantidad de imágenes que vamos a colocar. Vamos a sentar a Pandora aquí. Ven, mami. A trabajar. Gracias, buen perro. Gracias, mami, buen perro. Muy bien, ahí tenemos a Pandora que nos está ahora acompañando. Ya les muevo la cámara, les pongo la silla más cerca para que tengan aquí al lado y puedan disfrutar también de Pandora, así como de la gente de Visual Electric. Y por aquí, por este lado, tenemos el botón de upgrade, que antes que nada le vamos a dar. Y tenemos el botón de compartir, con el cual me imagino que podemos compartir nuestro proyecto. También tenemos por aquí un botón de zoom, en donde podemos controlar y tenemos algunos shortcuts de teclado. Y vamos a ver qué tenemos por acá. Tenemos también una barra que se contrae. Vamos a ver qué opciones tenemos nosotros en esta barra. En esta barra tenemos el nombre del canvas, tenemos, me imagino que es un identificador, y tenemos una acción para descargar, duplicar o botar este canvas a la basura, y pues eso es. Así que lo primero que vamos a hacer es lo más importante. Vamos a darle al botón de upgrade porque tenemos que saber cuánto cuesta esta cosa. Muy bien. Y aquí estamos viendo básicamente los planes. Yo soy de la opinión, de la misma opinión del resto de las personas que trabajan con inteligencia artificial. No vale la pena comprar nada anualmente porque cada 5 minutos está saliendo una plataforma nueva y no sabes si te vas a cambiar. Así que hacer en este momento un compromiso anual con cualquier plataforma no vale la pena. Cómprenlo por mes, así paguen un poquito más, pero ya saben que sale algo nuevo como esta plataforma que estamos probando hoy de Visual Electric y simplemente, pues, ¿qué vamos a decir? La plataforma está muy buena, pero salió algo mejor, me voy para allá. Muy bien,
Pues vemos aquí que anualmente guardando el 20% tenemos 16,48 y 96. Sin embargo, vamos a cambiarlo a mensual para ver los precios. No es una plataforma económica, cuesta $20 al mes. Con eso tienes 500 voltios. Me imagino que fue la forma en la que ellos quisieron llamar a los tokens. Tienes Royalty Free Commercial License. Eso es muy importante porque significa que todo lo que hagas aquí expresamente te están diciendo que las licencias son tuyas y tú las puedes utilizar en trabajos comerciales. Y tienes generaciones relajadas y limitadas. Interesante esa frase, me imagino que tienen algún tipo de generación. Y las imágenes pueden ser añadidas a la librería de inspiración. Importante, fíjate que cuando tienes el paquete estándar, solamente tienes la gente curucuteándote tus diseños y viendo qué es lo que estás haciendo. Con el plan Pro de $60, pues tienes 1500 voltios al mes y con el plan Ultra tienes 120 voltios. Vamos a ver, voltios son créditos que puedes ganar en propiedades generativas dentro de la plataforma. Supremo. Muy bien, en este momento creo que no lo necesitamos, pero vamos a empezar ahora con la ventana de prompt para ver qué es lo que nos ofrecen. Fíjense que una vez que le hice clic a la ventana o al cuadrito en donde puedo hacer el prompt, me trajo unas opciones nuevas. Colores, exclusiones, el tipo, el estilo, que sí ya lo habíamos visto, pero estas dos cosas no. Entonces ahora puedo darle clic a colores y esto está muy interesante porque me permite utilizar mi paleta de colores de mi marca dentro de las generaciones que yo quiera hacer. Fíjense esto. Y también si le doy clic a exclude, veo que me dice que puedo evitar algún tipo, así como un prompt negativo, puedo evitar algunos tipos de, ¿cómo podríamos decirlo?, de elementos dentro de mis generaciones, lo cual también es bien importante. Dentro de los tipos, ya esto se está empezando a poner interesante, dentro de los tipos de estilos, tengo fotografía, arte fino, ilustración, artes y digitales. Ahora, me parece muy interesante que dentro de cada una de las categorías, dígase usted, dentro de la categoría de fotografía, estamos viendo que viene una subcategoría: cinemático, aireado, fotografía de moda, film, que es película, movie, que es esa iluminación más o menos como lo que yo tengo aquí, fotografía normal, fotografía de producto, muy bueno, Portra 400, que parece que fuese algo como un poquito vintage. Esto me gusta mucho, se ve muy bien. Tienen también film de 16 milímetros, blanco y negro, cianotipo, calotipo, tienen ojo de pez, tienen infrared film, tilt shift, que es muy bueno y moderno, y tienen X-ray. Me gusta mucho esto de X-ray y absolutamente si nos alcanzan los créditos de la prueba gratis hoy lo vamos a probar. Y por aquí en Fine Arts, fíjense, tienen Airbus, Art Nouveau, Charcoal, Gold Painting, tienen mucho donde escoger. Si tienen ilustración, tienen diseño plano, tienen póster, tienen ilustración clásica, comic book, está muy bueno. Por aquí, estos tienen bastante de donde escoger. Y tienen craft, tienen, fíjense, tienen tiza, tienen clay, que es como plastilina, tienen bordados, colajes, relieves en metales. Ahora, esto no significa que sea lo único que puedes hacer con la plataforma. Obviamente que siendo una plataforma de inteligencia artificial tienes mucho más, pero esto básicamente que estamos viendo ahora es lo que ellos recomiendan, y me imagino que cuando le das clic a alguno de estos se agrega a tu prompt. Y también tienen unos features que me imagino que son los cherry pick, que van muy bien y ya los vamos a probar. Aquí tengo el estilo y por aquí ahora tengo mis medidas. Lo voy a cambiar a todo como siempre porque lo queremos poner en social media y en ciertos videitos a ver qué tal funciona. Y vamos a ir acá y vamos a utilizar nuestro prompt y nuestro personaje, y con eso vamos a estar trabajando. Vamos a ver cuántos voltios se gasta cada generación y le vamos a poner Attractive Latin Woman Running on the Beach. Esto está muy, muy, muy bien. Fíjense lo que estamos viendo en este momento. Cuando estamos utilizando el sistema de prompts y cuando escribimos un prompt,
la plataforma automáticamente empieza a completar lo que nosotros estamos diciendo para darnos una idea, me imagino, dentro de las características de sus propios prompts, cómo podríamos mejorar nosotros el prompt que estamos haciendo. Esto está espectacular. Y fíjense que esto es una cosa que no tiene Midjourney, que no tiene Leonardo, que no tiene Pika, que no tienen los otros generadores, sino que te ponen más o menos a inventar y ellos ahora te están dando una muy buena forma. 100 puntos por esto. De verdad que está espectacular esta propiedad, muy bueno. Voy a empezar a darle aplausos a esta gente porque lo que estoy viendo hasta ahora puede ser que valga la pena de verdad ganarse esos 20 dolaritos de la muestra. Y vamos a ponerlo, pues me llama la atención durante un set vibrante, un sunset vibrante. Lo voy a dejar en fotografía. Obviamente, pues vamos a empezar por aquí en fotografía y vamos a escoger un tipo de fotografía. A mí particularmente me llamó mucho la atención el tipo de fotografía de film de 16 milímetros, pero para ser bastante honesto, quisiera probarlo con algo que fuese mucho más común ver en cualquier lado. Así que lo voy a dejar acá en fotografía normal. Y le voy a dar play a una imagen y me dice 1 voltio. Ojo con esto que está muy importante. Cuando lo cambié de 2 imágenes a una imagen, me cambió de 2 voltios a 1 voltio. Entonces, cada generación de cada imagen vale 1 voltio. Ya sabemos en su metodología qué es lo que vale. Le doy clic y ahora, ojo con esto, estamos viendo que él está haciendo un rectángulo dentro del canvas automáticamente en la forma en la que yo lo coloqué y me está poniendo esta fotografía de esta mujer latina atractiva corriendo ¿por qué en falda? No entiendo. Es decir, como nosotros somos latinos, tenemos que picar un pantalón para poder correr en la playa. No nos podemos comprar un short. Me parece segregación cultural, no importa. Entonces, vamos a ver los detalles de la fotografía. Pues la fotografía está muy bien. Está muy chévere, me gustó, me parece que está genial, me gusta el hecho de que tiene 5 dedos por mano, eso está bastante interesante. Me parece que está bien los detalles de la ropa, de la textura, me parece que está muy chévere el estilo fotográfico de la luz y la incidencia en el cabello. Me parece que la forma en la que el cabello lo están poniendo, en la disposición que le están colocando, es bastante realista, principalmente porque es el cabello de una mujer latina. Me gusta el color, me gustan los adornos que tienen muchas características de cultura, ¿no? Que vienen dentro del hecho de que le haya puesto una mujer latina y eso me da a probar otras cosas. Vamos a ver cuántos ahora. Ok, momentico. Esto está muy interesante, pero yo necesito ver algo. Aquí en la parte izquierda, fíjate, me sale la inspiración, me sale la historia y me salen las capas. Es decir, que yo puedo agregar capas a mi composición. Esto está muy interesante. Así como puedo agregar capas, puedo utilizar sketch, puedo utilizar rectángulos, puedo agregar texto, puedo agregar imágenes. Esto está muy bien. Y si selecciono la imagen como tal, pues vienen varias cosas interesantes. Vienen características de la imagen, en donde puedo hacer una cantidad de transformaciones. A medida que vamos adentrándonos más en la plataforma se pone más compleja. Vienen la posición de la imagen, fíjense que le puedo poner como los borders, puedo ponerlo en formato fill, puedo colocarlo inclinado. Director de arte, conviértelo de día, conviértelo de noche. Por aquí tengo un botón para hacer variaciones. Eh, cuáles son las variaciones que quiero hacer. Entonces quiere decir que mientras tenga seleccionado este botón, puedo hacer variaciones de esa misma imagen, haciendo algo como un reprompt. Puedo hacer un reframe, es decir, puedo llevarlo a un aspect ratio específico, puedo cambiar la misma imagen hacia un portrait, por ejemplo, y él la va a volver a correr. Puedo hacer el upscaling. Esto es muy importante porque generalmente cuando nosotros estamos haciendo imágenes que tenemos de inteligencia artificial, es un problema el hecho de que vas a hacer upscaling y tienes que irte a otra plataforma o en la misma plataforma cuando vas a hacer upscaling te cambian la imagen y eso es un problema de verdad dentro del workflow. Vamos a ver aquí en retoque. Fíjate que si te colocas encima, él te dice qué es lo que hace cada una de las funciones, ¿no? Voy a colocarme aquí en retoque. Y fíjate que aquí dice que puedes regenerar una parte de la imagen para arreglar errores o
ver otras opciones. Esto está muy interesante en el retoque. Cuando tengo retoque, pues es una máscara que puedo colocar. Por ejemplo, aquí arriba podría poner, no sé, a Godzilla saliendo del mar. Y vamos a ver qué más tenemos por aquí. Pues básicamente ese es el que tenemos y podemos hacerle clic a Remove Background, a ver qué tal funciona. Perfecto. La primera que probamos está espectacular de Remove Background en las imágenes y como se pueden dar cuenta el fondo lo removió muy bien, perfecto. Así que ya con esto si lo muevo me imagino yo que la puedo poner a ella en donde yo quiera. Y otra cosa que me parece interesante es, fíjense que aquí le puedo dar restaurar original, lo cual también está muy bien. Vamos a hacerle clic y simplemente me restauró la imagen original. 100 puntos a esta gente hasta ahora en la generación de contenido. Y vamos a empezar a probar estas me parece muy importante la parte de las variaciones. Vamos a ver acá. Fíjense que yo puedo crear variaciones y puedo seleccionar la cantidad de variaciones que quiero hacer dentro de la imagen. Puedo hacer 4, 2, 3 variaciones. Y una de las cosas que me parece interesante también es que aparentemente puedo generar esas variaciones cambiando el estilo de la fotografía. Entonces, pues, por ejemplo, Attractive American, vamos a cambiarle a una mujer americana y le vamos a poner 70% de creatividad, y de fotografía lo quiero cambiar, lo voy a dejar en fotografía, pero lo quiero colocar cinemático. Entonces ahora estoy cambiando el estilo cinemático dentro de la misma generación y vamos a cambiar la cantidad de imágenes a una sola imagen. Sin embargo, fíjense que ahora generando en base a la imagen no me cuesta lo mismo que cuando la fui a generar en la parte principal, que era un solo voltio, sino son dos. Cuidado con esto. Le voy a dar clic y pedí una sola imagen, pedí una sola variación de esta imagen. Si funciona como yo creo que funciona, lo que debería ser mantener la pose, la persona, el modelo, más o menos el lugar en donde está, pero cambiar el, la persona. Qué imagen tan rara. Pero ok, supongo que es lo que es. Y fíjense que aquí me generó, pueden verla, una al lado de la otra, el mismo ángulo de cámara, básicamente los mismos colores, básicamente las mismas características. En esta parte cinemática le dije que era una mujer americana y me generó esta muchacha que está corriendo. Aquí básicamente es la misma fotografía como si lo hubiese tomado un fotógrafo, pero ahora muy bien podemos ver que la fotografía está con unas características tanto en el vestuario como en la pose, como en los objetos que tiene el modelo encima, la cola que tiene puesta, la forma en la que se está moviendo, la disposición física, una gran cantidad de cosas que cambiaron con respecto a la modelo latina, a la mujer latina que está corriendo en una playa durante el ocaso, y que cambiaron con respecto a la mujer americana que está corriendo en el ocaso. Entonces, pues, qué interesante esta parte. Veamos qué más podemos lograr con esta variación. Voy a volver a tocar la fotografía original y voy a irme a director de arte, porque esto es una de las cosas que me pareció muy, muy llamativo. Y le voy a decir make it night, que lo haga de noche, y add a fire pit. Quiero que añada una fogata o un fire pit a la imagen, y teniendo la imagen seleccionada de nuevo, fíjense y tengan mucho cuidado con esto porque tienen la parte de poner dos imágenes, una imagen, cuatro imágenes, ¿no? Dependiendo de lo que quieran gastar. Y le voy a poner una sola imagen y le voy a dar clic, que es otra de las cosas que quiero probar del Art Director. Entonces, supuestamente basado en la misma imagen, en la misma fotografía que estamos utilizando en este momento, deberíamos tener la capacidad de poder ver la misma foto, más o menos con la misma inclinación. Pero si esto se basa en lo que ya está hecho, fíjense cómo funciona el director de arte, aunque esta muchacha va corriendo directamente a meterse dentro de la candela, pero no importa. Entonces, pues ya por aquí ustedes mismos pueden ir viendo en la forma en la que el Art Director funciona. Básicamente lo que está haciendo es que está manteniendo la misma imagen, pero está añadiendo el Fire Pit. Me gustó mucho la profundidad, la forma en la que manejó la profundidad, la forma en la que manejó la fotografía. Y si ustedes se dan cuenta por aquí, pues pueden ver las tres imágenes una al lado de la otra. Lo que voy a hacer es que simplemente voy a tocar esta imagen y fíjense que la puedo
arrastrar, y para eso son los canvas, para que ustedes puedan básicamente mantener un orden de lo que son sus fotos y de lo que vienen siendo sus campañas. Pues muy bien, en lo que tiene que ver con la generación de imágenes está brutal, me parece que es muy bueno. Vamos a probar uno más, pero lo vamos a hacer desde la parte superior porque quiero cambiar el estilo. Le voy a decir que aquí es una mujer atractiva latina y no está corriendo. Sitting pensive on, vamos a ver, on the beach during a vibrant sunset. ¿Qué podemos colocarle aquí? Muy bien. Y lo que quiero hacer es que quiero que sea un retrato. Entonces tenemos por aquí, vamos a ponerle muy, esto está muy bien. Y fíjense que algo que me llama la atención es que no puedo combinar estilos. Pero lo voy a colocar arriba, Close Up Portrait, a ver qué va a generar esta inteligencia artificial cuando le digo que quiero que sea un close-up portrait. De nuevo, una sola imagen por aquí en el selector y le voy a dar play para que genere. Y él automáticamente va agregando dentro de tu canvas las características de lo que está haciendo y de lo que va buscando. Esto me parece súper interesante y vamos a ver cuáles son las características de la imagen. Esto está muy bien. Es decir, a nivel de realismo, de generación de imagen, de las características del modelo como tal, que es lo que principal que ellos proponen y que ellos están ofreciendo, que es que no tienes que volver a utilizar imágenes de stock. Esto está perfecto. De verdad que fíjense que lo puso en un ambiente muy y lo está poniendo muy bien. Quiero tal vez hacer una variación de esta imagen y cambiar el estilo a algo que sea interesante para ya dejar de probar estas cosas que tienen que ver con fotografía y ver si podemos hacer algo un poquito más interesante si es que nos deja. Y quiero probarlo como si fuese alguno de estos modelos, no sé si hacer simple outline o flat design, pero creo que me voy a ir por flat design porque me parece muy interesante esta característica. Y también le voy a dejar que los colores sean estos que están aquí. Lo voy a colocar en naranja y de nuevo me dice que son 2 voltios y la creatividad se la voy a bajar al 10% porque creo que mantenga la misma fotografía que estamos trabajando y que estamos haciendo justo ahora. Muy bien, le voy a dar clic y ahora él está generando esta variación de esta imagen al lado, en la parte de aquí al lado, en nuestro canvas, y básicamente debería más o menos mantener la misma foto. Y fíjense que cambió brutalmente el modelo fotográfico y lo que estaba haciendo cuando disminuí la creatividad. Vamos a ver la nueva muestra. Ok, puesto que yo le dije que fuese flat design, y esto de flat design pues obviamente no tiene nada, es decir, no es una ilustración en flat design, como yo le estaba diciendo al director de arte que quería que hiciera mi muestra o mi variación basado en la primera fotografía que pusimos. Entonces en la de la izquierda le dijimos que fuese una fotografía movie, está muy bien, pero en la de la derecha ya le dijimos que fuese una fotografía que fuese en flat design, lo que debió de haber sido un vector art, y no la logra en el Art Director. Sin embargo, sí quiero probarla si la va a lograr en la parte de la generación directa. Entonces fíjense que aún estamos utilizando la parte de fotografía y me encantaría ver si es capaz de generarlo, por ejemplo, en X-Ray, una imagen. De nuevo, le damos un voltio y algo que me llama mucho la atención es que fíjense que cuando lo está haciendo en la parte superior, cuando lo haces con el prompter de la parte superior, lo haces, vamos a decirlo de alguna manera, en la parte inferior y cuando no te lo va poniendo al lado. Y otro fallo más
que ha tenido en este momento la plataforma, que es que le dije que esto fuese X-Ray, es decir, en rayos X, y no la ha logrado tampoco hacer en rayos X, a pesar de que si tengo ese estilo tan fuerte, debería tener la capacidad de poder limitar los estilos en función de lo que él está haciendo. Entonces fíjense por acá, la fotografía está espectacular, no tiene nada que envidiarle a ninguno de los modelos, a ninguno de los generadores, pero obviamente que los modelos que tienen arriba en donde nosotros podemos generar ciertas cosas no están funcionando muy bien. Esto me llama mucho la atención, sobre todo con los objetos. Creo que los objetos deberían ser algún tipo de generación muy interesante y le quiero poner, quiero irme a Seed Shell y quiero decirle que haga un X-ray de un seashell. An intricate seashell. Y ya van a ver por qué les estoy diciendo esto y con quién lo voy a estar comparando eventualmente. Entonces, de nuevo, un solo voltio y vamos a darle generar. Estoy probando el modelo X-Ray con un objeto más allá de con una persona para ver si se comporta de forma diferente y si estábamos forzando demasiado el modelo diciéndole que queríamos una persona sentada en una playa. Y fíjense que está pasando más o menos lo que me imaginé que iba a pasar. Está muy bien la generación del seashell, pero exactamente lo estamos viendo como una fotografía. Sería muy extraño poder verlo en X-ray. Vamos a cambiar el objeto a Human Hand. Vamos a ver si podemos holding a Golden Key. Y de nuevo vamos a tratar de hacerlo en X-Ray. Quiero buscar la forma en la que la plataforma me traiga algo que yo pueda identificar directamente con el modelo para luego poder ver si puedo cambiar esa misma imagen y ahora la puedo generar en otros tipos de estilos. Y fíjense que aquí lo hizo perfectamente bien. ¿Por qué? Porque el modelo entiende que tenemos la capacidad de tener los huesos, la piel, otro tipo de cosas. Y ya pues aquí vemos también que no es infalible, pero que sí han hecho un muy buen trabajo con la prestación de los servicios del pre-prompting que ellos tienen dentro de su modelo, porque sin que me quede nada por dentro, esto está espectacular, fantástico en el modelo X-Ray. Está muy bien. Ahora, esto es lo que quiero ver y esto es lo que quiero cambiar y esto es lo que quiero buscar tratar. Digamos que yo quiero tomar esta misma imagen, exactamente esta misma imagen, pero la quiero cambiar a otro tipo de ilustración. Por ejemplo, Continuous Line Drawing, ¿sí? Y lo quiero poner aquí en una sola imagen de nuevo. Recuerden que cuando yo estoy haciendo modificaciones, él me cobra 2 voltios por hacer modificaciones. Y ya vamos a ver aquí la comparativa de cuando lo quiero cambiar de estilo utilizando el sistema de hacer variaciones. Ah, qué interesante. Esto está muy bien porque mantiene la disposición, mantiene el framing, mantiene los objetos, más aún tal vez no la posición de la mano dentro de la composición, pero sin embargo pues lo estoy disfrutando muchísimo porque vemos que tenemos la capacidad de generar cosas que sean más específicas dentro del flujo creativo y de verdad que sí, para diseñadores gráficos, una muy buena herramienta para generar sus imágenes, aunque sin que me quede nada por dentro, aún me parece que está un poquito costosa. Sin embargo, cuando se van a hacer cosas, por ejemplo, si comparamos esto con el hecho de que pagues una plataforma como Envato Elements, por ejemplo, pues obviamente que esto te va a dar una ventaja increíble. Aparte de que las plataformas como Envato Elements se están integrando motores de inteligencia artificial para la generación de piezas que no están dentro del stock. El stock va a morir. El photography stock, el video stock, todo eso, todos los mockup stock, eso está muerto. Es un negocio que tal vez le queda un año más y todas estas plataformas se están integrando actualmente a poder hacer este tipo de modelos que obviamente que es mucho mejor tenerlo de esta manera. Vamos a buscar algo un poquito más interesante. An attractive Latin American woman
y la vamos a poner riding an ostrich with colorful feathers. Me gusta mucho, pero demasiado. Me gusta el hecho de que ellos te van dando la idea de qué es lo que podrías poner para completar el prompt. Eso me parece espectacular, me parece muy muy bien. Y vamos a ponerlo en una jungla porque me parece que quiero ver un poquito cómo es la generación de las matas, de una cantidad de cosas, de la complejidad de esto, ¿sí? Y vamos a ver ahora otro de los tipos de generación, a ver qué podemos encontrar por acá que nos ayude a explorar o empujar un poquito más las características de la plataforma dentro de lo que ellos están ofreciendo, que yo me imagino que en cualquier momento se nos van a acabar los créditos, pero más aún y sin embargo pues sigue valiendo la pena hacer estas pruebas que están aquí. Y quisiera hacerlo, creo que con esto sería muy interesante en origami. Vamos a hacerlo en origami y vamos a darle generar a una sola imagen, como ya les comenté antes, play. Y vamos a ver qué pasa ahora con esta plataforma. Y nos hace falta una prueba más que no se nos vaya a olvidar. Si me mandan un mensajito a los que están en el chat, bienvenida a la gente de Canadá que se está uniendo por este lado. Bienvenidos a todos, muchas gracias por unirse. Y vamos a ver qué es lo que nos acaba de generar la plataforma. De verdad que 100 puntos. 100 puntos porque a nivel creativo la generación de lo que acaba de hacer está espectacular. Y esto para hacer una campaña, para ustedes hacer campaña, mira, para ustedes irse al tono creativo más allá de lo que ustedes quisieran hacer. Y buscar la manera de poder generar una pieza como esta para sus historias, para su contenido, para sus historias de Instagram, para animar luego esto en cualquier plataforma de animación de inteligencia artificial está brutal. De verdad que se los aplaudo porque es una increíble herramienta que está genial. Ojo con esto. Algo que quiero ver, algo que quiero hacer y algo que quiero es lo justo, es lo mínimo que podemos hacer y es lo justo que podemos hacer, es ver el prompt, el cual tenemos aquí, ¿ok? Vamos a copiarlo y algo que podemos hacer es comparar la plataforma con una herramienta gratuita. Obviamente que es algo que siempre hago y me parece lo más justo del mundo. Y en este caso, una de las herramientas gratuitas que en este momento está dando el palo, como decimos en nuestro país, es Google Effects, la cual ya revisamos, está espectacular. Tengo un envío completico en mi canal de YouTube, @solosmediocreative, que a la gente le encantó. Y les voy a enseñar un par de truquitos. Entonces lo voy a poner en Portrait para que sea la misma imagen, lo voy a poner en mejor calidad y le voy a poner pues el estilo. Origami Art of an attractive Latin American woman riding an ostrich with colorful feathers in the jungle. Y le doy crear. Y ahora vamos a comparar la salida de Image Effects de Google. Vamos a compararla con la salida de la gente de Visual Electric, que cuesta $20 mensuales, con la plataforma de Image Effects de Google, que cuesta $0 mensuales. A mí me gusta 0. Y como pueden ver acá, pues las generaciones de Google no tienen nada que envidiarle a nadie. Están muy bien, no están funcionando exactamente como está funcionando aquí y ya les voy a decir por qué. Es por el pre-prompt que ellos tienen dentro de su plataforma. Ahora bien, les voy a mostrar algo. ¿Qué pasa si yo vengo aquí? Yo tengo un generador, lo pueden encontrar en ChatGPT, que se llama Molecular Prompter. El Molecular Prompter fue un robot de inteligencia artificial que yo creé yo mismo para ustedes, de nada. Les voy a dejar el link en la descripción y si no lo dejo el link en la descripción, pues entonces me pueden mandar un mensaje y me dice, oye, güey, dijiste que ibas a dejar el link en la descripción, güey. No sé por qué es mexicano el tipo que me va a escribir, pero bueno. Entonces, en el Image Molecular Prompter, yo les he dejado por acá una herramienta en donde ustedes pueden agarrar cualquier imagen del mundo, la que ustedes quieran, o imaginarse una escena y él va a crear algo que se llama un Molecular Prompt.
Un molecular prompt es un estilo de prompting que se creó cuando nació Midjourney, en el cual por medio de ciertas características programáticas ustedes pueden conseguir replicar una imagen en la realidad exacta. Y en este caso es lo que voy a utilizar con nuestra imagen que nos está dando los amigos de Visual Electric. Voy a esta imagen que está aquí de nuestra avestruz. Eso que acabo de utilizar es una herramienta que se llama Greenshot, espectacular, gratuita 100% y me salva todos los días porque puedo tomar simplemente un screenshot de cualquier cosa en mi pantalla y ponerlo inmediatamente en mi portapapeles. Lo voy a pegar en ChatGPT en mi Image Molecular Prompt. Le voy a dar por aquí empezar con una imagen. Tienen que darle al botón, él me va a decir, por favor, dame la imagen que quieres que analice y yo le voy a subir la imagen que acaba de crear la gente de Visual Electric. Le voy a dar Enter, nada más, eso es todo lo que tengo que hacer. Mi inteligencia artificial, el bot, mi GPT que yo hice en ChatGPT, lo que hace es que utiliza los sistemas de composición, de cámara, de sujeto, de estilo, los elementos gráficos para generar un prompt que empuje a cualquier motor de generación de inteligencia artificial o video a hacer específicamente lo que está viendo. Pero fíjense que esto tiene modelos de cámara, modelos de lentes, estilo de foco, referencias artísticas, expresiones visuales. Es una gran cantidad de cosas y esto me tomó algún tiempo. Está gratis en ChatGPT. A los que tengan el uso pago lo pueden utilizar todo lo que quieran. A los que tengan el uso gratuito creo que lo pueden utilizar solo un par de veces al día. Y él me genera este prompt que está acá. En caso tal de que ustedes quieran algo como los que estamos viendo en este momento, que es exactamente algo que es un paper cut aesthetic, ustedes le pueden decir, por favor, que no sea una foto, sino que sea un arte vectorial y él también lo va a hacer. Por cierto, que también cree un GPT de estos para copiar artes para poner en franelas, en tazas y en vasos, pero eso otro día porque hoy estamos viendo es a la avestruz. Y ahora vamos a utilizar ese prompt robado que nos acabamos de traer directamente del Image Prompt Generator. Fíjense que es un poquito largo y le vamos a dar crear en esta parte. Si me dice que no lo puede hacer es porque Google está protegiendo los derechos de autor. Así que mejor le vamos a quitar y el nombre del artista para que no nos vayan a demandar. Y le vamos a dar crear. Y con esta nueva con este nuevo prompt, vamos a ver si se parece un poquito más. Me puede hacer quedar mal porque estamos en vivo. Recuerden, todas estas cosas las hacemos para saber si el tigre es como lo pintan. Y fíjense que aquí el generador de imágenes de Google, el cual es gratuito, me ha traído unas imágenes también bien interesantes con respecto a este arte. Pues como les dije, aquí dice photo off y ustedes le pueden poner pueden cambiar el estilo, le pueden poner paper, cut, artwork. Y solamente con cambiar paper, cut, artwork, por ejemplo, y quitando el lente de la cámara, que básicamente esto está hecho para reproducir fotografías y le vuelven a dar crear, pues aquí ya él debería cambiar muchísimo el estilo de lo que está generando para ustedes. De nuevo, este es el Image Effects, que es totalmente gratuito. Fíjense lo que está generando por acá. Y esta es la muestra de Visual Electric. Ojo con esto, el de Visual Electric está espectacular, no tiene nada que envidiarle a nadie, pero yo soy un comparador y estoy aquí para comparar con ustedes plataformas. Así que Visual Electric 100 puntos, de verdad que aplauso, está bellísimo, espectacular, pero pues si no quieren pagar los $20 mensuales, aquí está en Google gratis. Ok, vamos a revisar qué fue lo que hicimos. Tiene la capacidad de hacer el X-Ray. Lo cambié también para Line Art. Fíjense que esto está fotorrealista, este shell que está acá. Retrato fotorrealista simplemente de un pro muy sencillo, lo cual me gustó muchísimo. La mujer corriendo en la playa, que es tal cual la foto que hubiésemos tomado. Y bueno, vamos a investigar, ya que terminamos de hacer las muestras de ley, vamos a investigar lo demás y vamos a ver qué más podemos hacer con la plataforma. Exactamente, vamos a utilizar este sistema de generación porque quiero también mostrarles cómo podríamos usarlo para hacer otro tipo de fotografías. Vamos a ir al Molecular Prompter y digamos que vamos a utilizar por aquí nuestro amigo Pinterest. Digamos que vamos a ir a Pinterest y que yo estoy viendo por aquí algo que sea Fashion Photo Phone.
Muy bien, esto está perfecto. Vamos a buscar la manera por aquí de conseguir alguna de estas fotografías que yo quisiera regenerar o reproducir para utilizar en alguna campaña, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a mirar por aquí qué podemos conseguir que sea interesante. Esto está espectacular y vamos a copiar ahora esta imagen como les estaba comentando anteriormente. Voy a utilizar mi screenshot para no estar guardando nada, simplemente copio la imagen a mi clipboard. Me voy a venir aquí a mi molecular prompter, le voy a dar Start with Image. Él me va a pedir que suba la imagen, simplemente la pego en ChatGPT y le doy Enter. Y ahora es donde vamos a poder empujar un poquito más la plataforma en función de saber hasta dónde puede llegar, puesto que con esto lo que vamos a lograr es que con el análisis de la imagen vamos a poder probar, ahora sí, comparando tanto Google Image Effects como también la plataforma de Visual Electric, ¿ok? Que estamos viendo hoy. Una cosa que no he visto muy bien por ahí es la capacidad de poder incluir mis propias cosas dentro de, por ejemplo, mis propios productos dentro de las composiciones, pero me imagino que tiene muchas otras características. Entonces estamos por aquí en Visual Electric, voy a pegar el prompt que me dio el sistema y ahora me voy a cambiar, por supuesto, de acá me voy a cambiar del estilo y puede ser un estilo digital, como por ejemplo Realistic Render, Pixel Art, Low Poly, Glitch, está espectacular, el isométrico tridimensional está muy bueno. Y vamos a ver aquí en Featured, vamos a tratar Fashion Photography, pues es lo que estamos haciendo ahora y vamos a ver qué tal sale esta imagen que tenemos aquí con un Volt. Play, de nuevo, todo lo estoy haciendo en formato historias para que ustedes vean cómo vienen los resultados cuando quieren hacer cosas, como por ejemplo generar imagen o generar algún tipo de render para sus propias creaciones. Esto está fantástico. Fíjense el nivel de detalle, de realismo, de acabado que tiene esta cosa. Y de nuevo, obviamente que estoy utilizando el poder del molecular prompter para traerme las características de la imagen sin tener que estarme la imaginando o gastándome voltios tratando de traerlo. Y ese es el poder del molecular prompter, el hecho de que no te estás robando la imagen, sino que estás haciendo un análisis tal cual como lo harías tú mismo y estás generando una nueva versión totalmente original. Y en el caso de, como ellos mismos dicen, en el caso de Visual Electric, me encanta el nombre de la plataforma, 100 puntos por eso. Me gusta mucho el hecho de que tienen la capacidad de poder reproducirlo con una muy buena calidad, aunque como en todas las generaciones de inteligencia artificial del mundo y en todas las plataformas, siempre vamos a ver que a alguien se le va la manito, ¿verdad? Ya esta señora tiene 14 dedos aquí, así que nació como medio rara. Pero bueno, nada, la cortas o la modificas. De hecho, muy buena opción ese mensaje que me acaban de mandar por ahí, que vamos a probar el sistema de modificación de retoque de la plataforma. Entonces venimos acá en la parte de retoque, vamos a colocar por aquí el brush size. Lo que queremos retocar es la parte exactamente de la mano. Le vamos a colocar hand, una sola imagen, y le vamos a dar clic al botón de 1 voltio a ver qué pasa. Fíjense que en esta parte él dejó la imagen original, ya la ven aquí, él dejó la imagen original con el error, no modificó esa imagen, sino que dejó la imagen original y al lado está generando una copia en donde aparentemente debería cambiar y debería modificar ese error que tenía la imagen original y eso fue exactamente lo que pasó. Así que de nuevo 100 puntos a la gente de a la gente de Image Visual Electric, porque de verdad que me gustó muchísimo lo que tienen por aquí. Yo me pregunto cómo... Ah, ok, así lo cierro. Perfecto. Tienen que dar clic por fuera de la barrita. Y aquí se las voy a colocar para que las comparen las dos. Fíjense, esta fue la modificación. 1, 2, 3, 4, 5 dedos. Muy bien. Y por aquí, pues, una cosa toda loca que no sabemos qué era. Sin embargo, pues en este lado tenemos algo que me gusta mucho, que es que modificó única y exclusivamente la parte que nosotros le dijimos de la imagen. Y fíjense que por acá, aquí tenemos la imagen original que estamos utilizando como inspiración, ¿ok? Aquí tenemos la imagen que nos han generado la gente de Image Electric y, ¿por qué no? Vamos a empujar un poquito a la gente de Image Effects
para ver ahora qué pueden generar ellos con este mismo prompt. Y de nuevo, yo soy un comparador y lo que estamos comparando es el poder de ImageFX, que es la última plataforma que comparé, que es totalmente gratis, 100% gratis, con el poder del sample roll de Visual Electric. Entonces fíjense que Visual Electric me acaba de dar esta imagen, que es una imagen hermosa para cualquier tipo de campaña, en print, en live, en digital, en lo que ustedes quieran. Y por aquí tengo esta imagen, que son las imágenes que me acaba de generar de forma totalmente gratuita y libres de derecho de autor también la gente de Google con su programa de ImageFX. Esto es algo fantástico porque pueden hacer ustedes lo que quieran con ello. Entonces, pues ya que nos queda todavía nos quedan un poco más de créditos, vamos a ver cómo estamos en la cuenta. Tengo 14 de 20 que he utilizado, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mil. Así que todavía tenemos oportunidad de probar un par de cosas más y vamos a ver si podemos hacer entonces ahora unas pruebas con algunas imágenes de anime y vamos a cambiar también la disposición de las imágenes. Una de las cosas que quisiera ver es la creación en widescreen y le voy a poner Landscape of City with Architectonical Details Plane. Esto es una imagen muy compleja porque básicamente lo que yo lo estoy diciendo es que quiero un landscape de una ciudad con detalles arquitectónicos, ¿ok? Y lo que quiero hacer en este caso, que me llamó muchísimo la atención, fue probar la formulación isométrica de la plataforma. Y es precisamente lo que vamos a utilizar en este instante. De nuevo, un voltio. Vamos a por ello. Y vamos a ver va a estar aquí esta generación de nuestra ciudad isométrica. Está interesante, está muy bien, se ve interesante la imagen. Pueden ver que efectivamente fue lo que yo le pedí, un render isométrico con detalles arquitectónicos. Sin embargo, no le puso los detalles arquitectónicos de una ciudad, lo cual está espectacular, está muy bien. Y ahora vamos a probar algunas otras cosas. Airplane with real people inside landing on airstrip. Muy bien. Made of colorful candy. Made of rainbow clouds. Está interesante. De nuevo, era algo que no había visto en otras plataformas, que es que él te completa el prompt y eso está súper interesante. Y ahora vamos a cambiar el estilo para ver qué tal se comporta y vamos a ponerlo en Realistic Render. Esto va a estar muy bueno. Y le vamos a dar generar. De nuevo estoy empujando las características de la plataforma a generar cosas que son inverosímiles para ver qué tal es en la creación de imágenes creativas, en la creación de generaciones creativas. Fíjense que en este caso no lo hizo muy bien porque no mostró la gente dentro del avión. Sin embargo, pues está aterrizando en Jelly Lemonade. Le puse Realistic Render. Pero vamos a cambiar el estilo a Low Poly a ver qué pasa aquí con esta nueva generación. Esto debería ser un poquito más interesante. Esto como Realistic Render me gustó porque sí parece un render tridimensional realista. Así que en todas las pruebas que hemos hecho hasta ahora vamos muy bien. Y otra cosa que me gusta es que en el estilo generativo tenemos la capacidad de que es muy rápido. Si se dan cuenta, el motor es bastante rápido generando estas muestras para nosotros. Y fíjense qué interesante está esto en arte low polygon. En arte low polygon, que tengo un avión hecho de papel en low poly, en una pista hecha de gelatina con limonada y limones alrededor, y respetó todos los elementos de la composición tal cual se los había pedido. Así que muy bueno por la gente de Visual Electric, que verdaderamente han creado una plataforma espectacular. Y ahora vienen las pruebas que habíamos prometido que no se nos vayan a olvidar, porque si se nos olvidan, se nos pone brava la audiencia. Y esto lo vamos a hacer en Portrait. Vamos a ver. Y vamos a colocar aquí The Word
on, made on LEDs and the word living life on metal below it in a dark plain background. Entonces le estoy diciendo que haga la palabra on en luces LED y la palabra living life en metal debajo de ella sobre un fondo plano. Lo quiero hacer en 3:4 y en este caso sí quiero cambiarlo a tratar de utilizarlo como en fotografía o tal vez fotografía de producto. Creo que sería algo muy interesante para esta composición. Sin embargo, creo que también luego vale la pena hacer una modificación en modo digital. Y vamos a tratar de crear esta nueva imagen. A ver qué vamos a generar por aquí con la gente de Visual Electric en esta plataforma que estamos probando el día de hoy, que honestamente es una plataforma muy buena. Me gustan mucho las herramientas de retoque que tienen aquí a la derecha. Creo que son unas herramientas muy valiosas para el retoque de imágenes. Ok, esto es otra cosa. Esto es muy, muy, muy bueno. Es un render excelente, precisamente de lo que estoy diciendo. Le dije que fuese un render de producto, lo generó súper realista. Las palabras están muy bien hechas, el fondo, el metal, las características del producto, porque es un producto realista, no es una cosa rara. Inclusive es tanto así que tiene hasta el cable en la parte de atrás y él sabe que es un letrero de On Living Life, pero que como es un letrero, es un producto, tiene que ser algo verosímil, que se pueda vender, algo realista. Fíjate que se ven los detalles se ven los detalles del cableado de los pequeños bombillos LED dentro de la generación de la plataforma. De verdad que para la gente de, de Visual Electric, 100 puntos, porque esto es un ejemplo espectacular de lo que nosotros estamos buscando generar. Y otra vez pues vamos a compararlos con esta gente. Le voy a poner Product Render. Esta es la gente de Google, la cual es gratuito, y para ser bastante honestos y justos vamos a cambiar la proporción y vamos a ver qué nos crea ahora la gente de Image Effects, de nuevo, que es la gente de Google, que es gratuito. No lo estoy haciendo porque sea Google, ellos a mí no me pagan, pero me gusta comparar una cosa con la otra, sobre todo cuando son cosas gratis. Pues me parece muy interesante ver qué es lo que se está ofreciendo dentro del mercado. Y fíjense que la generación de Google, a pesar de que le dije que era un product render, no fue tan buena. Tal vez tenga que hacerle o ponerle o colocarle más detalles para que logre ese nivel de realismo que creó la gente de Visual Electric. Pero con Visual Electric en el primer Go ya lo tuvimos. Y quiero generar otra que me llama mucho la atención con arte digital. Vamos a ver si todavía tenemos la capacidad de poder ver algo interesante con esta gente por aquí. Y vamos a hacerlo en pixel art, que es un tipo de arte que a mí particularmente me parece que gráficamente es espectacular. Y llegamos al final de nuestro video. Utilizamos todos nuestros contenidos gratuitos para el mes. Damas y caballeros, hemos probado bastantes propiedades de la plataforma, lo cual estuvo muy bien. Pero ya sabemos pues todo lo que hemos hecho el día de hoy. Fíjense por todo lo que hemos pasado. Hemos hecho nuestras muestras de nuestra fotografía natural, hemos hecho nuestras muestras de nuestra fotografía Moody y nuestras transformaciones, hemos hecho algunas muestras de fotografía en X-Ray que están acá, las cuales están muy buenas. Hemos hecho una muestra en fotografía de arte de origami que a mí particularmente me pareció espectacular. La mejor de todas me parece que fue esa. Hemos hecho una fotografía para fashion con retoque, lo cual estuvo muy bien, 100%, 100 puntos. Hemos hecho un poquito de isométricos, de revelado 3D. Hemos hecho low poly, lo cual está muy bien, mi segunda favorita. Y hemos hecho render de producto, que para mí a nivel comercial creo que fue una de las mejores muestras que hemos sacado en el en vivo de hoy. Muy contento con esto porque de verdad estuvieron fantásticos
todas estas muestras que acabamos de hacer, última comparativa con la gente de Google, pues aún no le llegan a lo que verdaderamente la gente de Visual Electric hizo con esta muestra, pero pues les voy a decir honestamente, creo que es una herramienta muy útil para agencias, creo que es una herramienta muy útil para equipos de trabajo, creo que es una herramienta que está muy buena y es muy útil para profesionales que quieran utilizar esta herramienta para hacer cosas que sean a nivel comercial verdaderamente valiosa, muy valiosa, y creo que es una herramienta que vale la pena que vayan y prueben. Tienen una buena cantidad de créditos gratuitos, no me quejo de nada. Puede crear básicamente casi que 20 imágenes y las imágenes están súper bien. Mensualmente te dan créditos. De todas formas, como siempre les digo, yo siempre estoy revisando nuevas herramientas de inteligencia artificial que vienen en varias plataformas, en varios modelos, en varias formas y en varios colores. Y esta fue hoy en día la gente de visualelectric.com, que en realidad que nos ha dado una muestra espectacular de su plataforma el día de hoy. Muy buena plataforma con la gente de Visual Electric, muy buena para usarla, muy buenas muestras, muy buenas características. Creo que luego tal vez podríamos utilizar algunas otras cosas viendo la documentación, pero hasta en este momento lo que acabamos de probar estuvo espectacular. Esto ha sido un en vivo muy bueno. Yo particularmente me divertí muchísimo y espero que ustedes también. Como siempre les digo, todos los proyectos y esfuerzos de creación de contenido deben tener, por favor, damas y caballeros, un sentido comercial. Ustedes cuando ponen un sentido comercial, un valor agregado, cuando ofrecen algo que está más allá de simplemente los likes y las reproducciones a sus proyectos de creación de contenido, se ven en la tarea de construir una marca personal, de construir un proyecto de monetización, y eso es lo que les va a generar una libertad financiera en el futuro. ¿No saben cómo hacerlo? Síganme en @sololmedo creative en todos los canales en donde les guste ver contenido, pues ahí estoy yo fastidiándolos con mis consejos cada día. Y como siempre les digo, sean buenos, sean creativos, ya saben, pórtense bien y hasta luego.